Hola a todos y todas, tal como les comenté, el día de las ayudantías les dije que iba a subir durante el fin de semana un video sobre la ayudantía que no alcanzamos a hacer, o sea que yo no pude hacer la verdad por motivos, por inconveniente, y esta corresponde a lo que es el tratamiento de activos intangibles. En verdad, esto no es mucha materia, es muy similar a lo que es la depreciación, y no es frecuente que se haya preguntado antes en los certámenes anteriores, sino que creo que la primera vez que se preguntó fue el semestre pasado en el certamen, y por eso generalmente no hay muchos ejercicios sobre intangibles, pero en sí es muy similar a la materia de depreciación, ¿ya? Entonces, para comenzar, tenemos acá que dice la presentación que el concepto de intangibles corresponde a aquellos activos que, sin tener existencia física o corpórea, es decir, no son tangibles, de ahí viene su nombre intangible, han implicado un costo de adquisición para la empresa y son aprovechables para el negocio. Es decir, estos activos la empresa los adquiere para poder adquirir beneficios futuros, para poder operar y le van a ayudar a la empresa a generar ingresos, obviamente. Importante es que los activos intangibles son tratados como activos no corrientes, ya que estos tienen una duración generalmente o se espera que sea mayor a un año y en cierto modo funciona de la misma forma como son los activos tangibles, los activos fijos. La diferencia en qué está, obviamente en la tangibilidad, pues, es decir, los activos físicos o los activos tangibles obviamente tienen una existencia, uno los puede tocar, los puede ver, mientras que los intangibles no. Acá también dice que los activos intangibles representan derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de aquel que fueron adquiridos. Es un poco extensa la frase o la oración ahí, pero en sí es como más de lo que ya había comentado, que estos se adquieren obviamente para adquirir beneficios. Esto dice acá que se dividen en dos grupos, los identificables y los no identificables. Los primeros, los identificables, dice, incluyen entre otros a las patentes, franquicias, marcas, concesiones, derechos sobre líneas telefónicas, bases de datos, servidumbre y derechos de agua. Todos estos son bienes que están dentro de los activos intangibles. Y acá dice que el requisito que deben cumplir los activos intangibles e identificables para ser reconocidos como activos y no como gasto, porque generalmente se pueden confundir entre gasto y activo intangible, es que exista una razonable certeza de que serán capaces de generar beneficios futuros para la empresa, porque los gastos generalmente son para que uno los asocia al periodo de operación, pero uno no podría decir que un gasto está generando beneficios más allá. En cambio, los activos intangibles obviamente sí, y por eso se les da esa categorización. Dice que estos beneficios pueden ser incrementando los ingresos o reduciendo los costos, y que en un monto suficiente que permita ser absorbido a través de su amortización. Para que se vayan contextualizando, la amortización de los activos intangibles no es más que el símil a la depreciación que sufren los activos que son tangibles o los activos fijos. Es decir, los activos intangibles, producto del paso del tiempo en el que se están usando, desde que comenzaron a utilizarse, entonces también van perdiendo su valor tributariamente, y eso tiene que ver con la amortización, que es la que contabiliza ese gasto, que también es operacional porque es producto de la operación de la empresa, ¿ya? Después tenemos que, dice acá, que el valor inicial de todos los activos intangibles es su costo de adquisición. Pues, también forman parte del valor inicial todos los gastos relacionados con la adquisición del intangible, tales como honorarios, gastos legales, gastos asignados y cualquier otro costo identificable directamente con su adquisición, excepto el costo de financiamiento, ¿ya? Entonces esto también es un símil a lo que es el costo del bien, lo que vemos nosotros en depreciación, donde en la depreciación los activos físicos, los activos tangibles, nosotros para saber su costo, su valor histórico, o el valor inicial es igual al monto que uno pagó por el activo más todos los gastos que se incurrieron para poder dejarlo en funcionamiento. En este caso, el monto o el valor inicial del activo intangible tiene un símil, y acá también se agregan los gastos que fueron relacionados con la adquisición, como por ejemplo los que hice acá, los gastos legales, que son los que frecuentemente se agregan. También dice acá, y acá ya entramos a lo que sería la amortización, dice que los activos intangibles deben ser amortizados, linealmente, reconociéndolos como un gasto durante su vida útil, a menos que sea apropiado otro método de amortización, lo que no vamos a ver acá. Generalmente o siempre se utiliza el método de amortización lineal, y esto es importante, lo que voy a mencionar ahora es que lo sepan, lo tengan súper en cuenta, es que esta amortización al ser lineal, es decir, nosotros vamos a tener una amortización anual, pero también podemos mantener esa linealidad y esa proporcionalidad con la amortización que se le puede dar mensualmente. Es decir, si un año un activo, un activo intangible se amortiza 1.200.000, al mes se amortiza 1.200.000 dividido en 12 meses, sería 100.000 pesos. Ya, eso es importante que lo tengan en cuenta, de que esta amortización entonces se da
de forma lineal, proporcional entre mensual y anual. Ya no hay otro tipo de proporcionalidad. Después dice también, esto otra cosa que es más teórica, sí, que dice que el periodo de amortización no debe exceder el plazo en que se esperan otorgarán beneficio, el cual está generalmente dado por el periodo de duración del contrato suscrito con el otorgante de la licencia, la franquicia o similar. Es decir, si tenía un contrato de franquicia y este dura 20 años es lo que va a durar ese periodo de amortización. También tenemos acá que si el plazo no se encuentra definido contractualmente, es decir, en un contrato, el periodo de amortización no deberá exceder de 20 años a partir de la fecha de adquisición. Es decir, si no hay una duración de contrato, o sea que esté explícitamente expuesta en el contrato, esta amortización llegará como a tope máximo un periodo de 20 años en el que tú vas a poder tener este gasto operacional asociado. También se tiene que en ningún caso, como dice acá, la amortización podrá exceder los 40 años, aun cuando el plazo del contrato se extienda más allá de dicho periodo. Es decir, el tope máximo que tendríamos, a pesar de que en un contrato tengamos explícitamente expuesto que este dura más de 40 años, entonces el tope máximo que tendríamos es de 40 años para tener amortización. La amortización actúa de la misma forma que la depreciación como una especie de escudo fiscal, ya que este monto de la amortización, como les dije, va como un gasto operacional y por lo tanto va a disminuir el resultado operacional o la utilidad o la base imponible, ¿ya? También hay otra salvedad que dice que cuando se trate de explotación de recursos naturales, tales como, por ejemplo, concesiones mineras, derechos de agua y otros similares, el periodo máximo de amortización no deberá exceder de 40 años a partir de la fecha de inicio de la explotación. Eso también es como más de materia, pero eso lo pueden estudiar de los apuntes. Esto que está acá en las PPT está sacado del el apunte que tiene el profesor Manuel Marín, el profesor de nuestros paralelos. Y para los que sean de otro paralelo, los y las que sean de otro paralelo, igual voy a subir esta presentación por si después la quieren tener. También, esto es lo último que es de materia y es súper importante porque el semestre pasado en la pregunta de amortización o de activos intangibles entró esto y hubieron varios errores porque hay muchas personas que se confundieron. Igual esa pregunta la vamos a responder después con la ayudantía. Dice que, por su parte, el número 9 del artículo, supongo que debe ser algún inciso, debería decir ahí, del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, establece que se pueden deducir de la renta bruta los gastos de organización y puesta en marcha, ¿ya? Esto también se pueden tratar como activos intangibles y dice que los cuales podrán ser amortizados hasta en 6 ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generan dichos gastos o desde que la empresa comienza a generar ingresos de su principal actividad. Entonces, esto es importante que tener en cuenta, que quizás podría salir preguntado, quizás no, que los gastos de organización y puesta en marcha en los que incurre la empresa para dar inicio a, obviamente, a esto, o también puede ser en algún proyecto de inversión o algo así, también se requieren gastos de organización y puesta en marcha. Estos también tienen la posibilidad de ser amortizados, pero como tope máximo 6 periodos o 6 años desde que se inició la operación o se generan ingresos por la actividad principal que es el sinónimo. Después dice cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos, claro. Es decir, si los gastos se originan en enero, por ejemplo, y la empresa empezó a funcionar en un periodo después, va a ser cuando la empresa empiece a funcionar, no cuando se originaron los gastos. Ahora, si coincide la fecha de origen, por supuesto que se van a comenzar a amortizar desde el periodo en el que se originaron los gastos y que obviamente también empezó a operar la empresa. Y finalmente tenemos acá una fórmula que es el cálculo de la amortización, que no tiene mucha dificultad. La amortización sería el valor del intangible, el costo de compra y todos los gastos que se incurrieron para la adquisición de ese intangible, dividido por la duración del contrato. ¿Ya? Eso sería como entonces un breve resumen de lo que es la materia de activos intangibles. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la resolución de la ayudantía propiamente tal, que es de 2 ejercicios. La verdad es que podría ser muchos más ejercicios, la verdad es que tendrían que ser inventados o algo así, porque no hay muchos de certámenes anteriores, pero la verdad es que todos son relativamente similares, así que es cosa de hacer un breve repaso y tener claras las normas para poder amortizar y no deberíamos tener problemas. Ya. Entonces tenemos la pregunta número 1, esta es la que salió en el certamen del semestre anterior, del semestre pasado, y dice, la empresa, ¿qué va a pasar mañana? No sé, presenta la siguiente operación durante el año comercial 2020. Dice, datos de un nuevo proyecto, una inversión por 540 millones de pesos. Y después dice, gasto de organización y puesta en marcha, justo lo que vimos recién, que tiene un monto de 54 millones de pesos, el plazo que va a tener el proyecto es de 5 años,
y el inicio del proyecto es en marzo del 2020. Y después dice se debe presentar un estado de situación financiera el 31 de mayo del 2020, 31 del 5 del 2020. La primera pregunta dice, ¿a cuánto asciende la amortización al 31 de mayo del 2020? Y acá el error que se cometió fue que todos y todas, o la gran mayoría, tomó como el monto del activo intangible esta inversión por 540 millones. Y la verdad es que ese no es el monto del intangible, porque ese es el monto de la inversión total. En esa inversión total puede estar incluido, obviamente, los activos tangibles también y todo lo que haya tenido que ver con el proyecto. Por lo tanto, ese no es el activo intangible, sino que el valor del activo intangible es lo que hablábamos recién, que es el gasto de organización y puesta en marcha, el cual tendría un monto entonces de 54 millones de pesos. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es, uno, colocar el valor del intangible, sería el valor que tiene o lo que se pagó por gasto de organización y puesta en marcha, que es de 54 millones de pesos. Ya, entonces ahí tenemos de inmediato el monto que vamos a amortizar, porque eso es lo que se pagó. Creo que mi mouse está funcionando más o menos. Ya, tenemos 54 millones de pesos. Entonces tenemos que el plazo del proyecto sería, o la duración, dice acá clarito que son 5 años. 5 años, ¿ya? Y finalmente nos están pidiendo calcular la amortización al 31 de mayo del 2020. Tenemos que ver si este proyecto, no nos dan la fecha de cuándo se pagaron los gastos de organización y puesta en marcha, pero tampoco nos interesa porque en este caso nos dan cuándo se inicia el proyecto, cuándo empezó a funcionar, y eso sería en marzo del 2020. Por lo tanto, a la fecha en la que nos están pidiendo calcular la amortización serían marzo, abril, mayo. Serían 3 meses. Entonces, meses a amortizar, serían simplemente 3 meses. 3, y acá le vamos a poner meses. Entonces, lo que podemos hacer acá, ¿se acuerdan que yo les dije que la amortización era proporcional tanto mensual como anualmente? Entonces podemos anotar la amortización anual. ¿Cuál sería la amortización anual? Sería simplemente igual al valor del intangible dividido por la duración que tiene, que es de 5 años. Entonces nosotros tenemos que cada año se va a amortizar 10.800.000 pesos anualmente. Pero acá nos están preguntando solo por 3 meses, por lo tanto lo que podemos hacer es sacar la amortización mensual, ¿ya? Porque nos están preguntando por 3 meses, mensual, y eso sería igual entonces a dividir el monto de la amortización anual en los 12 meses que tiene un año. Y eso nos diría que cada mes entonces lo que se amortiza este activo intangible que corresponde a gastos de organización y puesta en marcha sería igual a 900.000 pesos. Y luego la amortización al 31 del 5 del 2020 sería igual simplemente a lo que se amortiza mensualmente por los 3 meses que pasaron hasta la fecha en que nos están pidiendo calcularla. Serían 2.700.000. Y ahí ya tendríamos entonces respondida la primera pregunta que decía la amortización al 31 de mayo. ¿Ya? Claro que esto está funcionando mal. No. Ya, entonces ahí tendríamos cuánto fue la amortización. Después la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿cuál es el valor libro del activo intangible al 31 del 5 del 2020? Entonces tenemos el valor, acá en esto se da por supuesto que es el valor libro neto, o que en el caso de la amortización cuando uno se refiere a valor libro generalmente es ya neteado. ¿Se acuerdan que en la depreciación teníamos valor libro bruto, valor libro neto? El valor libro bruto era el costo del bien y el valor libro neto era menos la depreciación acumulada. Acá entonces sería el valor libro del activo intangible, sería igual al valor libro bruto, que sería, o el valor del intangible que anotamos arriba, que era igual a 54 millones, y también tenemos que entonces saber cuánto es la amortización acumulada, que va a ser lo mismo que la depreciación acumulada, que es la que acumula las depreciaciones de los periodos anteriores. En este caso nos están pidiendo el valor libro del 31 de mayo del 2020, por lo tanto necesitamos tener la amortización acumulada al 31 de mayo del 2020. Y en este caso es el primer ejercicio. ¿Qué pasaba cuando teníamos un primer ejercicio? La amortización del ejercicio y la amortización acumulada van a ser lo mismo. Lo mismo que pasa con la depreciación y la depreciación acumulada. Entonces, la amortización acumulada acá sería igual a la amortización que hubo en ese ejercicio, porque es el primero. Serían 2.700.000 y por lo tanto el valor libro
neto, o el que nos están preguntando, sería igual a la diferencia entre este monto menos la amortización acumulada. Entonces la respuesta ahí sería 51.300.000, ¿ya? Ahí tenemos entonces, lo voy a hacer y este en amarillo, y acá estaría la otra respuesta. Luego, la pregunta número 3 nos está diciendo cuál sería el monto de la amortización acumulada al 31 del 5, eso ya lo calculamos entonces, simplemente sería el mismo que calculamos en la parte 2, la amortización acumulada, y esto sería igual entonces a 2.000.007. ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, este es el primer ejercicio que está usándose esta amortización del activo intangible. Entonces, para el primer periodo, siempre la amortización acumulada es igual a la amortización del ejercicio, o en el caso de la depreciación, que igual entra en este certamen, ocurre lo mismo. La depreciación del ejercicio sería igual a la depreciación acumulada del primer ejercicio. Y finalmente la pregunta 4 dice, ¿a cuánto asciende el monto de activos no corrientes? Sabemos que los activos no corrientes son los activos intangibles en este caso. Como les dije antes, se tratan como activos no corrientes y serían lo mismo que el valor libro neto a la fecha en que nos están preguntando. Simplemente 51.300.000. Si se fijan, no tiene mayor complejidad. La complejidad, según yo, estaba en saber era lo que se iba a amortizar, que eran los gastos de organización y puesta en marcha, ya que lo otro se podía sacar porque esto es proporcional y es lineal, pues muy similar a la depreciación, ¿ya? Ese sería el primer ejercicio entonces. Después tenemos la pregunta 2, que dice, la empresa Son como Adultos presenta el 31 de diciembre del 2019 una patente comercial cuyo valor de adquisición alcanzó los 23.808.000 pesos, con una duración total de 16 años. Además, se tiene que la amortización acumulada al 31 de diciembre del 2019 alcanza un valor de 3.224.000 pesos. Y nos piden una serie de cosas. Dice, ¿a cuánto asciende la amortización para el ejercicio 2019? Cuando te pregunten por un ejercicio 2019, uno da por supuesto que es el año completo. Entonces, la primera pregunta es la amortización del periodo 2019. Para eso tenemos que saber cuál es el valor del activo o el valor del intangible. Es simplemente en este caso el valor de adquisición, que fue por 23.808.000 pesos, ¿cierto? Ya, ahí tendríamos el valor porque eso fue lo que costó la adquisición de esa patente comercial. Luego tenemos que la duración total, duración total es igual entonces a 16 años. 16 años. Y la depreciación acumulada, o sea, la amortización, perdón, amortización acumulada, la amortización acumulada al 31 de diciembre del 2019 de 3.224.000 pesos, ¿ya? Eso quiere decir que esta fue comprada unos periodos antes, por lo que ya tiene acumulada al 31 de diciembre amortización, por lo tanto, esto quiere decir que ya no le quedan esa duración total de 16 años. Y ahora entonces pasamos a responder la amortización del año 2019. Lo que primero vamos a hacer es la amortización anual, ¿cierto? La amortización anual va a ser igual como les dije antes, el valor total del intangible dividido por la duración total, que son 16 años. Eso nos indica que la amortización anualmente es de 1.488.000 pesos. Como esto es proporcional, podemos calcular de inmediato la amortización mensual, y esta amortización mensual sería igual a el valor de la amortización anual dividido en 12 periodos. Ya acá no podemos, podemos, perdón, hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio en el valor del activo que nos hayan indicado. ¿Ya? Entonces esto está todo lineal, se mantiene durante este periodo. Quizás ustedes podrían preguntarse, ¿por qué acá no llegamos y buscamos primero a cuántos meses o cuántos años se ha usado? Porque no lo requerimos, ¿ya? Porque como sabemos que es lineal, todo esto va a ser lineal siempre. Y si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuántos meses de uso lleva este activo, esta patente, simplemente podríamos hacerlo igual a dividiendo la amortización acumulada por la amortización mensual, como lo hicimos en algún ejercicio de depreciación. Y eso nos diría que lleva 26 meses de uso, pero no lo vamos a requerir si se fija. Y luego, la amortización del año 2019 sería igual simplemente a la amortización mensual por los 12 meses que tiene el año 2019. Y eso nos indicaría, por supuesto, que la amortización es de 1.488.000. Si se fijan, es el mismo resultado de acá porque estamos manteniendo la linealidad de todo esto en los cálculos, ¿ya? Luego, la pregunta 2
dice, ¿cuál es el monto de la amortización acumulada al 31 del 12 del 2020? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que calcular, porque nosotros ya tenemos como dato del enunciado que al 31 de diciembre del 2019 la depreciación acumulada es de 3.224.000 pesos, pero tenemos entonces que sacar la amortización del año 2019, o sea, perdón, del 2020, porque ya la del 2019 la sacamos, pero esa está incluida dentro de esta depreciación que nos dan como dato. Amortización 2020, entonces, ¿cómo la calculamos? Sería igual a la amortización mensual por los 12 meses que tiene el año 2020 y va a dar obviamente el mismo valor que acá arriba. Y luego la amortización acumulada al 31 del 12 del 2020, obviamente va a ser igual, entonces, va a ser igual a esta amortización que se cargó en el 2020 más la amortización acumulada que había al 31 de diciembre del 2019. Y ahí nos daría entonces que esta amortización acumulada al 31 de diciembre del 2020 sería igual a 4.712.000 pesos. ¿Ya? Luego, la pregunta 3 dice, ¿cuál es el monto de la amortización al 31 de julio del 2020? Y acá en la entre paréntesis dice del 1 de enero del 2020 al 31 de julio del 2020. Esto también, si se fijan, es como muy repetitivo. Sería amortización al 31 del 7 del 2020. ¿Cuántos meses hay desde el periodo que nos están pidiendo? Serían 7 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 7 meses. Por lo tanto, ese monto sería amortización, simplemente va a ser igual a la amortización mensual que ya teníamos calculada acá arriba, que era de 124.000 pesos, por los 7 meses que han pasado desde el 1 de enero del 2020 al 1 de julio del 2020. Y eso nos indicaría entonces que la amortización para ese periodo es de 868.000 pesos, ¿ya? Y finalmente, la pregunta número 4 dice, ¿cuál es el valor libro del activo intangible al 31 del 12 del 2019? Entonces tendríamos que el valor libro bruto, podríamos decirle así, porque es lo mismo que el símil con la depreciación, al 31 de diciembre del 2019 es ese y va a ser siempre ese porque no ha cambiado. Luego tenemos que la amortización acumulada a la fecha del 31 del 12 del 2019 sería igual entonces al valor que nos dan en el enunciado, que es de 3.224.000 pesos. Y luego el valor libro neto del activo intangible sería igual a ese monto menos el valor de la depreciación, de la amortización, perdón, acumulada a esa fecha, porque nos están preguntando el 31 de diciembre del 2019. Y ahí tendríamos entonces la respuesta a esa pregunta. Si se fijan, estos dos ejercicios quizás son similares entre sí. ¿Por qué? Porque no hay como mucha variabilidad en cuanto a los ejercicios que puedan ser de amortización de intangibles, ¿ya? Porque esto es como, diría yo que un poco más simple que la depreciación porque no se involucran mejoras, ni mantenciones, ni reparaciones, por ejemplo, que podrían alterar como los resultados o el análisis que se le va a dar al ejercicio, ¿ya? Entonces, como les dije, el primer ejercicio fue del certamen del semestre anterior y el otro lo encontré por otro lado y lo hice acá también. Cualquier duda que se produzca de acuerdo a este video que va a ser subido ahora, ustedes me la pueden hacer llegar al correo o por cualquier medio donde puedan contactarme, el WhatsApp, Facebook, no sé, por donde ustedes estimen, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima semana en la última ayudantía ya que va a ser de ratios financieros y también creo que voy a hacer una ayudantía extra de solo ejercicios para este certamen. Así que nos vemos.